Evaluación del estado general y estado mental. La agenda pedagógica a seguir es la siguiente. Primero revisaremos algunos conceptos importantes sobre el tema y posterior revisaremos si se aprendió lo indicado a través de la elaboración de un retrato de un compañero en cuanto a la evaluación general y evaluación del estado mental. Cuando hablamos de la evaluación del estado general y del estado mental, es importante identificar qué apartados dentro de la historia clínica utilizamos. Los apartados que vamos a utilizar para la descripción se encuentran alojados en la gran área de exploración física después de la descripción de signos vitales, medidas antropométricas. Es importante también identificar que para la evaluación del estado general y la evaluación del estado mental, la técnica de exploración que vamos a utilizar es la inspección. Si les muestro yo estas imágenes para que identifiquen cada uno de los detalles contenidos en la misma, requerirán de una inspección muchísimo más con detalle de cada una de las gráficas. Les presento estas imágenes para que vean qué así de importante es la inspección para la evaluación del estado general y el estado mental. Hablemos un poco del estado general y empecemos a describir lo que vemos en las siguientes imágenes de pacientes. Podemos identificar 4 imágenes, todas diferentes. ¿Qué nos dicen las imágenes a pesar de que no hemos platicado todavía con el paciente? Probablemente le hicimos el interrogatorio, pero no hemos platicado un poco más. ¿Qué nos dicen cada una de estas 4 imágenes? Retratemos ahora la información más importante del tema, que es evaluación del estado general y también evaluación del estado mental, algunos aspectos en general a describir. Hay que tomar en cuenta que la primera técnica que vamos a utilizar es la técnica de inspección. En cuanto a la inspección y capacidad de observación, el examen del enfermo por medio de la vista tiene que ver con la inspección y capacidad de observación. Antiguamente en esto se basaban los médicos antiguos, a través de la inspección directa y de la inspección indirecta. La inspección es una cualidad a perfeccionar y es la apreciación con la vista desnuda o cuando más con la ayuda de una lente de las características del cuerpo en su superficie externa y de algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia comunicación con el exterior. Esto implica observar todos los detalles revelables a la vista, todos. Ver es, en algunos aspectos, un arte que debe de ser aprendido. Cuando mejor se mira, más cosas se ven. Por una equivocación producida por no saber, decenas de ellas por no mirar. El médico debe de esforzarse en dominar el difícil arte de ver y de mirar. Observemos estas imágenes. Podemos identificar rápidamente que una imagen, la de la izquierda, se trata de una imagen de conitos de lado, mientras que la de la derecha se trata de una imagen con conejos. Pero si ya vemos con un poco más de detalle, en la imagen de conitos vamos a encontrar bonitos con cerezas, conitos con pajillas, y en la imagen de la derecha vamos a encontrar conejos con sombreros o con pollos. Esta aptitud, que es una habilidad, la inspección con relación al examen general de un paciente, faculta, entre otras cosas, a anticipar qué tipo de padecimiento puede presentar una persona o algunos de sus rasgos de personalidad que pueden ser importantes para su reconocimiento. Nos permite formarnos un juicio de su estado de salud aparente en base a observaciones. ¿Qué podemos decir de estos pacientes? Solamente a la inspección como parte del ejercicio de la exploración del estado general. Paciente de la izquierda, un paciente enfermo, y pacientes de la derecha, pacientes completamente sanos. ¿Qué podemos decir de ellos?
Es importante recordar que los momentos en la inspección son tres. Uno, cuando se colocan enfrente del enfermo al conocerlo. Un segundo momento es cuando lo observan durante el interrogatorio. Y un tercer momento es cuando se prepara para ser reconocido durante la exploración física, siempre en general y en específico por área. No olvidemos las recomendaciones básicas de la inspección. Una buena iluminación, de ser posible una iluminación no artificial, una posición correcta del enfermo, el conocimiento y exposición adecuada del área a evaluar y tener una atención concentrada y penetrante de los recursos que vamos a estar utilizando para identificar algunas características. Les vuelvo a colocar yo aquí la información. En el formato de la historia clínica en el área de exploración física, ubiquen la evaluación del estado general, que es la que vamos a hablar ahorita con mayor detalle, después de la descripción de los signos vitales y de las medidas antropométricas. Hablemos de las diferentes variables a escribir en la evaluación del estado general. En la evaluación del estado general contamos con 6 variables que hay que describir: el sexo, la vestimenta, la actitud, la relación entre la edad cronológica y la aparente, la facies y el hábito corporal o biotipo. Hablemos un poco acerca de cada una de ellas. En cuanto al sexo, ¿su apariencia corresponde a su sexo biológico? Vestimenta, ¿es esta acorde al entorno? ¿Cómo está la ropa interior? ¿Cómo es el calzado? ¿Cómo es la higiene del paciente? Actitud, ¿está adoptada instintivamente para hacer su mal más llevadero? ¿Es libremente escogida o tiene signos de malestar? Relación en la edad cronológica y la edad aparente. ¿Hay concordancia o hay discordancia? Facies específica, olores del cuerpo y aliento. ¿Puedo reconocer alguna facies específica que relacione yo con alguna enfermedad? Y por último, ¿cómo es el hábito corporal? ¿Cómo es el biotipo? Ya describimos un poco en relación al sexo, de que si el paciente parece del sexo que dice que es o que es el asignado biológicamente. En cuanto a vestimenta, identifiquen no tanto que si es así con ropa de marca o con alguna otra situación, no. Identifiquen si la ropa es adecuada para la ocasión. Si hace mucho calor y el paciente viene muy tapado, seguramente les estará diciendo que el paciente tiene fiebre y que se siente mal y por eso está tan tapado. O si, por ejemplo, los ortopedistas ven cómo se gastan los zapatos los pacientes para identificar si hay alguna deformidad en alguna parte ósea, ¿verdad? Entonces, sexo y vestimenta ya la vimos. Siguiente, tipos de actitud. Actitud erguida, en sedentación o actitud de pie, y por último una actitud libremente escogida. Cuando hablamos de la actitud erguida, es esta actitud propia del ser humano en donde se permite mantener una actitud de equilibrio y mantenido en 2 pies, ¿verdad? Sedentación es el paciente que está sentado. La actitud de pie puede ser erguida normal, cómoda o forzada. Y por último, la actitud libremente escogida. Les coloqué yo aquí algunas imágenes solo para que pudieran identificar las diferentes actitudes de pie que están descritas y, por ejemplo, cómo un paciente puede adoptar diferentes posiciones en relación con la enfermedad que tiene. Aquí están algunos ejemplos. La actitud de decúbito, que puede ser dorsal, ventral o lateral. Identificar los decúbitos pasivos, por ejemplo, adinámicos. Cuando un paciente está inconsciente, la postura en su cama es diferente a aquel paciente que consciente pero está descansando o dormido, ¿verdad? Identificar que también, dependiendo del área que esté afectada, el paciente puede dormir sobre el área afectada o dormir evitando el área afectada, como el ejemplo del dolor abdominal, donde uno duerme recostado sobre el lado afectado, mientras que el dolor de oídos uno evita estarse recostando sobre el oído afectado. Entonces, importante que lo identifiquen. Identifiquen también que la posición de reposo o el decúbito forzado es típico de un individuo enfermo. Independientemente cuál sea su afección, el paciente se siente mejor cuando está recostado.
Edad cronológica, edad aparente. ¿Es la edad cronológica igual a la aparente? ¿O hay un mayor o menor desgaste de una persona ante su ritmo de vida y o enfermedad? Fases. ¿Qué es lo que identificamos de las fases? Estas reflejan las reacciones provocadas por el mundo exterior, así como las originadas por el mundo interior, ya sea por estados de ánimo o en trastornos funcionales. Se evalúa la contracción muscular facial, los cambios de coloración de la piel, la edad, el sexo, la raza, la etnia, el estado de ánimo, la administración de fármacos, la presencia de enfermedades agudas crónicas, ya sea graves o leves. Revisen cada una de las imágenes y vayan correlacionándola con la enfermedad descrita a la par. Y por último, biotipos. Biotipo en biología es un término que indica el conjunto de características constitucionales corporales, biológicas y psicológicas de cada individuo. En etnología, el biotipo describe el fenotipo relacionándolo con alguna etnia, por ejemplo, biotipo mediterráneo, biotipo asiático. En psiquiatría, desde el punto de vista morfológico, tradicionalmente son individualizados tres biotipos fundamentales: biotipo atlético, leptosomático y pícnico. Estaremos revisando esta clasificación para que la podamos entender y describir el biotipo de un sujeto. Importante decirles, no hay biotipos puros, sino hay biotipos intermedios. De acuerdo a la clasificación según Kretschmer, el biotipo pícnico tiene las siguientes características: cabeza, tendencia a la calvicie; cara ancha y gruesa, inclinación al bochorno; tórax ancho y grueso; abdomen prominente y ancho con predominio de diámetros AP; genitales muy desarrollados en comparación y en proporción con el resto del tamaño del cuerpo; extremidades superiores e inferiores anchas y cortas. La predisposición a los padecimientos de este biotipo pícnico son cardiovasculares, angina de pecho, hipertensión, problemas venosos; respiratorio, bronquitis, enfisema y asma; metabólicos, diabetes y gota; gastrointestinales, colelitiasis, cirrosis hepática; y articulares, padecimientos reumáticos. Son pacientes con un interés marcado por la nutrición, con agresividad insignificante, muy sociables. Según Sheldon y Stevens, el biotipo corresponde al biotipo endomórfico. El ejemplo es Sancho Panza. Biotipo atlético. Cabeza, cráneo alto, alargado, perfil firme con mentón y salientes óseas resaltadas; cara ovoide, alargada; tórax con gran desarrollo muscular y prominente; abdomen plano, sin grasa, con prominencia muscular; extremidades, pelvis estrecha con mucho desarrollo de extremidades superiores y piernas delgadas. La predisposición a la que tiene un poco más este paciente es a trastornos psiquiátricos y conductuales, tendencias maníaco-depresivas con una agresividad declarada; músculo esquelético, fracturas y lesiones articulares frecuentes. Es un paciente que tiene resistencia al dolor física y tiene instintos sexuales desmedidos. Según Sheldon y Stevens, el biotipo corresponde a un biotipo mesomórfico. Aquí el ejemplo puede ser cualquier deportista; aquí en específico coloqué yo al nadador Michael Phelps. Tipo leptosómico. Cabeza ensanchada por arriba de las orejas con reducido perímetro craneal. Cara micrognatia con nariz sobresaliente y cejas largas, casi unidas a la parte central. Tórax largo y plano y con el corazón péndulo. Abdomen sin grasa excavada. Genitales escasos, desarrollo proporcionalmente al tamaño del cuerpo. Extremidades largas y delgadas con tendencia a color violáceo. Predisposición a las siguientes enfermedades: problemas psiquiátricos y conductuales como depresión, irritabilidad, esquizofrenia; respiratorios como tuberculosis pulmonar; gastrointestinal, enfermedad ácido péptica y hernias; problemas articulares como padecimientos reumáticos. Son pacientes muy hipersensibles, inhibidos en sus actuaciones y con limitada coparticipación social. El biotipo, según Sheldon y Stevens, es el biotipo ectomórfico.
Aquí les muestro algunas imágenes de los diferentes biotipos atlético, pícnico, leptosómico o bien mesomórfico, ectomórfico y endomórfico. Identifíquenlos, por favor, con las descripciones anteriormente dadas. Tipo pícnico, tipo atlético y tipo leptosómico según Kretschmer. Describamos esta imagen. En el estado general, se trata de un paciente masculino de edad cronológica igual a la aparente, vestimenta acorde al entorno, actitud antiálgica, facies dolorosa y biotipo atlético. Que les llame la atención que cada frase está coloreada de diferente color, indicando la variable que está siendo descrita dentro de la evaluación del estado general. Queda como tarea la primer parte de la tarea, la descripción del estado general de un compañero suyo. Identificarlo y generalmente va a ser con los compañeros con los que trabajan en el laboratorio para también hacer la historia clínica durante el laboratorio y colocar su descripción. Dentro del formato de la historia clínica ya revisamos la evaluación de estado general y a continuación revisaremos la evaluación del estado mental. En cuanto a la evaluación del estado mental, sabremos que vamos a hablar un poco de la introducción al tema, de la anatomía y la fisiología, la consideración según la etapa de vida, la revisión de los antecedentes relacionados en la historia clínica, la exploración y hallazgos, procedimientos adicionales y la anomalía más frecuente que se acompaña generalmente de qué términos médicos vamos a utilizar. Siempre que revisemos los capítulos de su libro de texto van a encontrar al inicio un breve resumen que lo van a encontrar en una tabla, en donde van a identificar cuáles son los componentes de la exploración física del área. Para este caso, en la evaluación del estado mental, las 4 grandes áreas que evalúan el estado mental son el aspecto físico y conducta, capacidades cognitivas, habla y lenguaje y estabilidad emocional. Todo esto lo evaluamos a través de la respuesta emocional, del funcionamiento cognitivo, del estado de ánimo y de la personalidad del paciente. ¿Qué es el estado mental? Es la expresión global de la respuesta emocional, del estado de ánimo, del funcionamiento cognitivo y de la personalidad. El elemento importante de la exploración del estado mental radica en la identificación de las fortalezas y capacidades del individuo para interaccionar con el entorno. Es una evaluación que vamos a realizar a lo largo de toda la historia clínica hasta que el paciente se vaya del consultorio. El principal responsable es el cerebro, en donde vamos a estar evaluando la percepción y la conducta. Es importante recordarse que cuando veamos la evaluación neurológica, no olvidemos que la evaluación mental forma parte de la evaluación neurológica. En cuanto a anatomía y fisiología, es importante identificar al cerebro y al sistema reticular activador. El cerebro, específicamente la capa externa gris, es responsable de las funciones mentales superiores de la percepción y de la conducta, mientras que el sistema reticular activador es el tronco del encéfalo que regula el estado de vigilia y alerta. La alteración del estado mental puede dar confusión y delirio. Cuando hablamos de los diferentes lóbulos es importante identificar que cada lóbulo tiene una función específica. Identificar también que el sistema límbico y el cerebelo forman parte del cerebro y tienen funciones específicas igualmente. Algunas consideraciones de acuerdo al ciclo de la vida y el estado mental son las siguientes. En niños, las neuronas están presentes desde el nacimiento. Pasan por un proceso de maduración y mielinización durante el primer año de vida de manera cefalocaudal. Esto lo podemos evaluar a través de los hitos del neurodesarrollo en un niño durante su primer año de vida. Este primer año de vida es donde más vulnerable es el cerebro.
vulnerable a infecciones, traumas y problemas metabólicos. Ancianos. En cuanto a los ancianos, no hay disminución de la capacidad intelectual a menos que haya un proceso patológico, pero la velocidad con la que la información nueva es percibida, codificada y procesada y recuperada es un poco más lenta. El deterioro puede empezar a presentarse a los 60-70 años. A los 30 años ya se ve que la velocidad de procesamiento de información y velocidad psicomotora disminuyen, mientras que las habilidades verbales aumentan hasta los 60 años. Las capacidades pueden disminuir por desuso, es decir, cuando se jubilan o dejan de trabajar los ancianos. La memoria remota es adecuada con respecto a la memoria reciente, que es la que se ve afectada. Hay disminución en la síntesis y metabolismo de neurotransmisores y el estrés aumenta el riesgo de delirio cuando hay enfermedad o trastorno metabólico. Adolescentes. Cuando hablamos de los adolescentes es importante mencionar que hay una maduración intelectual en esta etapa donde hay mayor proceso de información y aumento en el vocabulario. El desarrollo del razonamiento abstracto y juicio también se lleva a cabo durante esta etapa y la capacidad del juicio, educación, inteligencia y experiencia también aumenta. Cuando revisamos la historia clínica, el interrogatorio, identificamos el motivo de consulta y la historia del padecimiento, identificando 3 posibles causas de consulta: desorientación y confusión, depresión y ansiedad. Vean que cada uno de los síntomas por los cuales puede venir a consultar el paciente, los debemos de evaluar utilizando los 7 atributos de un síntoma, preguntando sobre la presentación, duración, problemas asociados, síntomas o medicamentos relacionados con el padecimiento. Aparte de preguntar sobre el motivo de consulta y la historia del padecimiento, también es importante preguntar sobre los antecedentes en general. Les vuelvo a colocar aquí, resaltando, principales causas de consulta relacionadas a evaluación del estado mental son desorientación y confusión, ansiedad y depresión. En cuanto a los antecedentes, en general es importante identificar antecedentes personales patológicos preguntando sobre antecedentes médicos quirúrgicos, de daño cerebral, de trauma, antecedentes heredofamiliares como la presencia o no en la familia de alteraciones psiquiátricas, enfermedades mentales, hiperactividad, déficit de atención, o de los antecedentes personales no patológicos e historia biopsicosocial. Pregunten sobre patrones de sueño, patrones de autocuidado, consumo de alcohol, drogas, nivel intelectual, relaciones familiares, estado emocional. Algunas consideraciones según el ciclo de la vida son las siguientes al interrogatorio. En niños, pregunten sobre su neurodesarrollo. ¿Cuándo empezó a hablar? ¿Cuándo empezó a caminar? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo son sus actividades de autocuidado? ¿Sus patrones de comportamiento y personalidad? ¿O si hay o no dificultad al aprendizaje? En adolescentes, pregunten sobre conductas de riesgo, rendimiento escolar, relación con coetáneos, conductas propias de la edad o poca comunicación. Y ancianos, vean si hay cambios en las funciones mentales a nivel cognitivo, procesos de pensamiento, memoria o confusión gradual o súbita. En ancianos es importante también preguntar por la presencia de depresión. Igualmente en adolescentes hay que preguntar sobre depresión. Ya quedamos con un chequecito en interrogatorio, ahora vayamos a la exploración física dentro de la historia clínica de un paciente con relación a la evaluación del estado mental. Primero, la exploración física y hallazgos los vamos a estar evaluando durante toda la exploración física y hasta que el paciente se vaya del consultorio. La técnica de exploración a utilizar va a ser la inspección. Las 4 grandes áreas a evaluar en la evaluación del estado mental son aspecto físico y conducta, capacidad cognitiva,
habla y lenguaje y emociones. Nuevamente, siempre verifiquen al inicio del capítulo que estén revisando los cuadros y las tablas que aparecen como resumen, en donde les pueden ir diciendo por dónde va a ir revisándose la información. Empecemos a revisar cuáles son las áreas de evaluación del estado mental. Empecemos por la evaluación del aspecto y comportamiento en sus componentes de aseo personal, estado emocional y lenguaje corporal. Tomemos un tiempo y miremos las imágenes situadas a la izquierda de la pantalla. ¿Cómo es su aspecto físico y conducta en relación con el aseo personal, el estado emocional y el lenguaje corporal? Sepan que cuando evalúan el aspecto físico y conducta, el área de aseo personal, evalúan su higiene, su despreocupación, su ropa inapropiada para la edad, sexo, ocasión o al contrario una preocupación excesiva y pueden identificar problemas como depresión, trastornos psiquiátricos o demencia. A través de la evaluación del estado emocional, evalúan la conducta, la preocupación acorde con el problema o no, si es colaborador, si es amistoso el paciente o no. En cuanto al lenguaje corporal, evalúan la postura erecta, el contacto visual, la depresión, si tiene algunos movimientos involuntarios como en el Parkinson, y pueden identificar trastornos como ansiedad, trastorno psiquiátrico y efecto de drogas. Eso es lo que ustedes evalúan en el primer apartado, que es de aspecto físico y conducta. Vayamos a un siguiente apartado, aptitudes cognitivas, en donde evaluamos el estado de conciencia, memoria, intervalo de atención y capacidad de juicio. Cuando evaluamos el estado de conciencia, evaluamos el estado de conciencia en donde se encuentran activas las funciones neurocognitivas superiores. El estado de conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo individual y del entorno. Sepan que cuando evalúen el estado de conciencia están evaluando el área cognitiva del paciente y tienen que identificar si el paciente está orientado en cuanto a espacio, tiempo y persona. Y ahí pueden identificar algunas enfermedades relacionadas con desorientaciones en cualquiera de estas tres áreas. Podemos igualmente describir niveles de conciencia no esperables como los niveles a continuación: aletargamiento, embotamiento, estupor y coma. Son descripciones que en algún momento pueden ser un poco subjetivas y darnos dificultad. Sin embargo, contamos con una herramienta más objetiva para evaluar el estado de conciencia y que es la escala de coma de Glasgow. En la escala de coma de Glasgow evaluamos áreas de respuesta ocular, verbal y motora a diferentes estímulos, teniendo la calificación más alta de 15 puntos y la calificación más baja de 3 puntos. Cuando aplicamos diferentes estímulos tenemos que evaluar si abre o no los ojos, si de algún momento emite algunas palabras o si tiene algunos movimientos, y en base a eso uno califica. Acuérdense que la escala de coma de Glasgow nos ayuda mucho también a determinar el tratamiento a seguir en un paciente o ver la mejora de un paciente en cuanto a estado de conciencia. Esa es la escala de coma de Glasgow que vamos a hablar más adelante. Vean aquí para evaluación del estado cognitivo del paciente. Evaluar de alguna manera si hay deterioro o no cognitivo, haciendo simples preguntas como ¿en qué año estamos? ¿En qué mes estamos? Repita de memoria es la siguiente frase: aproximadamente qué hora es. Cuente de forma descendente de 20 a 1. Diga los meses en orden inverso. Repita la frase de memoria. Hay variaciones de estos mini mental test o mini cog test y varían en los ítems que van a ser evaluados. Aquí está, por ejemplo, otro, que este es el Mini Mental State Examination, donde una puntuación de 30 es adecuada, mientras una puntuación menor de 20 tiene cierto grado de demencia. Entonces es importante que conozcan estos tests para evaluar el estado cognitivo del paciente.
Más exámenes y aquí están las instrucciones para la aplicación del Mini Mental o el Mini Cog Test. Vean este otro para identificar si el paciente tiene demencia o no, en donde le piden al paciente que pueda dibujar una hora determinada, ya sea en un reloj de números o en un reloj analógico. Ahí está. Identificando al paciente con demencia, aquel que no puede dibujar un reloj y mucho menos puede dibujar la hora dentro del reloj. Este otro examen, que es la batería de Montreal Cognitive Assessment, como parte de los Mini Mental o Mini Cog exámenes. ¿Qué más evaluamos en el área cognitiva? Analogías, razonamiento abstracto, cálculos aritméticos, capacidad de escritura, ejecución de habilidades motoras, memoria, intervalo de atención y capacidad de juicio. Acuérdense que no son exámenes tan específicos. En algún momento, al realizar el interrogatorio durante la historia clínica, podemos evaluar cada una de estas áreas y darnos cuenta si en el área cognitiva el paciente está adecuado. Pongan atención a las palabras que están pintadas con color verde que corresponden a términos médicos: demencia, esquizofrenia, acalculia, afasia, depresión, apraxia, amnesia. Esto es en cuanto a lo cognitivo: evaluación del estado de conciencia, memoria, intervalo de atención y capacidad de juicio. Veamos a continuación unos videos que nos van a ayudar a entender la evaluación cognitiva como parte de la evaluación del estado mental. Next, evaluate the patient's cognitive abilities, starting with her state of consciousness. Would that be all right? Sure, that'd be fine. Okay. What's today's date? Today is Tuesday, December 7th. Good. And your full complete name? The patient should be oriented to time, place, and person, and be able to respond appropriately to questions and the environment. My next questions show how you make comparisons. Also ask her to describe analogies, moving from simple to complex Musical ones. instruments. Good. Now try and complete this sentence. A cat is to a kitten as a dog is to what? A patient with average intelligence should be able to What's the respond difference correctly. between a rowboat and a cruise ship? Well, there are To several continue, differences. The test rowboat is quite abstract small, reasoning. And a cruise ship is very large. The rowboat has no engine. A cruise ship does. Very good. Now, tell me what this proverb means. A bird in the hand is worth two in the bush. If you have something good, don't The throw that patient away should be because able it's to bad. interpret the Because you phrase have to adequately. get that. Next, evaluate the patient's Could you Next, please repeat assess the series memory, of numbers? beginning with immediate recall. 7, 16, 1, 4, 13, 11, and 6. 7, The 16, patient should be able to 1, repeat 5 to 8 numbers 13, forward 11, or and 6. 4 to 6 numbers backward. Then test recent memory. Now I'd like you to look at these 5 items and remember them. I'll ask you to recall them for me later. Okay. After 10 minutes, the patient should recall all the objects. Also check remote Are you memory ready to go by on? asking about verifiable Let's past bring David events. these. And can you tell me your mother's maiden name? Her maiden name was Jackson. Okay. The patient should answer your questions correctly. Sure. Could you please Next, repeat assess the series memory, of numbers? beginning with immediate recall. 7, 16. Tocaría ahorita hablar un poco en relación con la evaluación de habla y lenguaje en el área de evaluación de características de la voz, articulación, comprensión, coherencia y afasia. En cuanto a la capacidad de conversación y lenguaje, siempre que haya dificultad de comunicación, hay que verificar cómo recibe y cómo expresa la información el paciente. ¿Qué es lo que evaluamos en la capacidad de conversación y lenguaje? Las características de la voz, la articulación, la comprensión y la coherencia. Si me regreso al círculo que se encuentra del lado izquierdo abajo, ¿cómo tiene que ser la capacidad de conversación y lenguaje en un sujeto sano? La voz clara tiene que tener inflexiones, debe de ser fuerte,
aumentar volumen o disminuir volumen en algún momento si es necesario. La conversación tiene que ser fluida y bien articulada y la expresión de pensamientos debe de ser clara. Cuando evaluamos la característica de la voz podemos identificar disfonías, por ejemplo, donde hay cambios en el volumen o en la calidad, por ejemplo, cuando hay voz nasal o si la voz es monótona. En cuanto a la articulación, debemos de ver que la conversación sea espontánea, fluida, el ritmo y que haya facilidad de expresión, tratando de identificar si hay verborrea, tartamudez o disartria. En cuanto a la comprensión, es importante que el paciente realice indicaciones simples que uno le pida, o a la coherencia en donde el paciente transmita de manera clara sus intenciones y sus percepciones. Cuando hablamos de afasia, la afasia son omisiones o añadiduras de letras, sílabas o palabras, o inclusive el mal uso de transposiciones de palabras, siempre que aparezca debilidad de músculos faciales, lengua o lesiones neurológicas. Podemos identificar 3 tipos de afasias: la afasia de Broca, la afasia de Wernicke y la afasia global, y podemos describirlas en cuanto a su comprensión de palabras, habla espontánea, comprensión lectora y escritura. Vayamos a la afasia de Broca, que también es llamada afasia expresiva. La lesión se va a encontrar en el lóbulo frontal. La comprensión de palabras es aceptable a buena. El habla espontánea puede ser una expresión del alma alterada, gran esfuerzo para hablar, sabe lo que quiere decir pero no lo puede articular correctamente, habla telegráficamente, principalmente nombres y verbos. En cuanto a la comprensión lectora está intacta, puede leer, pero la escritura está deteriorada. Afasia de Wernicke o afasia receptiva, en donde el daño lo vamos a encontrar en el lóbulo temporal. El paciente, en cuanto a comprensión de palabras, oye palabras pero no es capaz de relacionarlas con experiencias previas. El habla espontánea es fluida pero usa incorrectamente palabras como mediante neologismos o sustituciones de palabras. Puede ser totalmente incomprensible. Y en cuanto a la comprensión lectora y la escritura, están completamente deterioradas. Y por último, la afasia global, que puede ser expresiva y receptiva. La comprensión de palabras está ausente o reducida al nombre propio de la persona y algunas otras palabras escogidas. El habla espontánea puede estar ausente o reducida y la comprensión lectora y escritura están gravemente deterioradas. Es importante que ustedes recuerden que el proceso de lectura, escritura y hablar vienen muy correlacionados. Por lo tanto, cuando hay un déficit en alguna área, pueden deteriorarse las áreas de comprensión lectora y escritura. Ahí les coloqué yo la imagen de un artista, que me tienen que decir qué artista es, que está pasando por una afasia de Broca, una afasia frontal muy importante que le ha impedido continuar con su trabajo como actor. A continuación les presento una imagen en donde pueden identificar las diferentes afasias que pueden existir, aparte de las ya descritas. Por último, debiéramos de describir la evaluación de la estabilidad emocional a través de la evaluación del estado de ánimo y sentimientos y el proceso de pensamiento. En cuanto a la evaluación de la estabilidad emocional, se evalúa cuando el paciente no parece enfrentarse adecuadamente a sus necesidades personales o no tiene recursos necesarios para atenderlas. Evaluamos el estado de ánimo y sentimientos, el proceso de pensamiento y si hay o no distorsiones de percepción y alucinación. En cuanto a la evaluación del estado de ánimo, podemos hacer las preguntas: ¿cómo se siente el paciente? ¿Los sentimientos con su problema son su problema o no, aparte del motivo de consulta? Podemos observar conducta y expresión emocional, las cuales deben de ser adecuadas para la situación, y en este caso podríamos identificar problemas de ansiedad, depresión, ira, hostilidad o hiperalarma. En cuanto al proceso de pensamiento, podemos evaluar el patrón del pensamiento, la secuencia, la lógica, la coherencia y la importancia de los temas analizados, pudiendo encontrar pensamientos no lógicos, bloqueo, falta de fluidez, que esto puede hablar de trastorno emocional o psiquiátrico. Y por último, en las distorsiones de percepción y alucinaciones podemos evaluar
Si hay distorsiones de percepción y alucinaciones visuales, auditivas, como pueden aparecer en trastornos psiquiátricos, trastornos cerebrales, delirio, consumo de drogas, o por ejemplo percepción y alucinaciones táctiles, como pueden aparecer en el alcoholismo. Hemos visto ya las 4 áreas de la evaluación del estado mental. A continuación, un video sobre la evaluación de este último apartado que habla de la evaluación de la estabilidad emocional. To continue, assess emotional stability by observing the patient's mood and feelings through her verbal and nonverbal behaviors. The patient should express feelings that are appropriate for the situation. But usually I come home, take a brisk walk, or play with my grandchildren, and things. As you talk, note the patient's thought patterns and content. Her thoughts should be easy to follow, with no perceptual distortions. Her ideas should be logical and goal-directed, and her behavior should reflect the emotional content of your discussion. Doctor's office next week to find out more information about the diabetes. To continue, assess emotional stability by observing the patient's Ahora, mood and feelings through her verbal and nonverbal behaviors. Revisemos algunas The patient should express feelings that are appropriate. Hablemos un poco de la escala de coma de Glasgow. Esta me permite cuantificar la conciencia y valora el estado de coma de manera más objetiva. Tiene 3 componentes: ocular, verbal y motor. Se evalúa la función de la corteza cerebral y del tronco encefálico a través de respuesta verbal, respuesta motora y de respuesta ocular ante la aplicación de diferentes estímulos. La puntuación máxima es de 15 y la puntuación mínima es de 3, en donde hablaremos de un estado de coma más profundo. Yo pudiera darle la descripción de un paciente y ustedes calcular en base a la descripción cuál es su escala de coma de Glasgow, identificando si estará obviamente acercándose más a un estado de coma más profundo o menos profundo. A continuación les puedo demostrar también la escala de coma de Glasgow para adultos y para niños, y realmente no hay mucha variación en cuanto a las descripciones, sino más bien adaptaciones. Sigue siendo la escala, el valor más alto el de 15 y el de más bajo el de 3. Podemos ver a continuación las causas habituales de apatía en un paciente, causas cerebrales focales, psicógenas. Y también podemos ver cambios en la postura de un paciente que pueden estar relacionadas a alteraciones del estado mental. La posición de decorticación, en donde el paciente a la aplicación de un estímulo tiene una flexión, o la posición de descerebración, en donde el paciente ante un estímulo tiene una posición de extensión, o la posición de hemiplegia, cuando el paciente tiene la mitad del cuerpo sin funcionamiento, en donde la otra mitad es la única que se mueve. Tomen en cuenta que en la evaluación de las posturas de decorticación y descerebración estamos evaluando estado de conciencia, y se los vuelvo yo a colocar aquí en la respuesta motora de la escala de coma de Glasgow, siendo la descerebración una menor calificación para el sujeto, es decir, un estado de coma más profundo. A continuación, video.
Es importante tomar en cuenta la exploración física ciertas consideraciones según el ciclo de la vida. En niños, recordarse que la actividad y respuesta a estímulos ambientales, como estar aletargado, somnoliento, estuporoso, alerta, activo o irritable, evalúan el estado de conciencia. Lo podemos evaluar utilizando la escala de coma de Glasgow de una manera más objetiva. También es importante tomar en cuenta en niños el estado de neurodesarrollo utilizando la escala de Denver para identificar si las habilidades que presenta el niño son las que debiera de presentar de acuerdo con su edad. En ancianos, recordarse que se exacerban rasgos de personalidad. También recordar que puede haber deterioro intelectual después de los 70 años. Hay que determinar si los cambios se deben a una causa orgánica o es parte del deterioro progresivo senil en un paciente. Identificar qué medicamentos se está ingiriendo. Identificar también si está deteriorándose la memoria reciente y la no remota o la no remota y la reciente. Y recordarse que a partir de los 80 años puede disminuir la capacidad para recibir relaciones espaciales y razonamiento abstracto. Aquí les presento un ejemplo de la escala de Denver que evalúa neurodesarrollo, en donde señala cuáles son las principales habilidades que se van adquiriendo a lo largo de ese primer año. La escala de Denver la veremos cuando evaluemos crecimiento y desarrollo. A continuación, les presento una valoración funcional en pacientes ancianos para evaluar cognitivamente cómo se encuentran. Los pacientes son capaces o no de cocinar, resolver problemas, tomarse sus medicamentos, administrar la economía personal, hablar, escribir y comprender el lenguaje hablado y escrito, recordar citas o acontecimientos familiares. Esta valoración funcional también nos ayuda a identificar qué pacientes están en riesgo de accidentes. Entonces también identifíquenlos en cuanto a seguridad del paciente. Por último, jóvenes, al final de cada uno de los capítulos, utilizando la técnica de WID, ustedes pueden ver cómo se describe subjetivo y objetivo cada una de las áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería la evaluación del estado mental. Denle una miradita porque les va a ayudar a que se vayan familiarizando más con las dos primeras partes de la técnica de WID. Ahí lo único que nos faltaría colocar es el análisis y el plan. Posteriormente vamos a ir haciendo ejercicios utilizando esta documentación para poderlo utilizar más fácilmente. Vimos ya entonces la evaluación del estado mental. La evaluación del estado mental describe en base a 4 áreas cómo se encuentra el paciente. En cuanto al área de aspecto y conducta, área cognitiva, área emocional, lenguaje, si son permitidos o no para su sexo y edad. Hacemos un ejercicio y podemos describir de la siguiente manera la evaluación del estado mental, utilizando las 4 áreas anteriormente mencionadas. Paciente orientado en espacio, tiempo y persona, pueden colocar el Glasgow. Aspecto y conducta adecuados, edad y sexo. No hay datos de déficit cognitivo, alteraciones emocionales y problemas de comunicación o lenguaje como pudiera ser la bradilalia. Si comparo los dos temas que vimos el día de hoy, que es evaluación del estado general y la evaluación del estado mental, podemos ver que se parecen pero no son iguales, se complementan. Coloreados en diferentes matices, en diferentes tonos, van a encontrar las diferentes 6 descripciones del estado general y las 4 descripciones de la evaluación del estado mental. Terminología médica y alteraciones frecuentes en adultos. En cuanto a trastorno de estado mental en adultos, delirio, conmoción. En cuanto a trastorno del estado de ánimo, depresión y manía, trastornos de ansiedad y esquizofrenia. En niños, discapacidad mental, déficit de atención e hiperactividad, trastorno autista y demencia. Más términos médicos para su glosario. Varios de estos términos ya los fuimos viendo durante el video. No olviden para la próxima semana llevar resuelto
el estado general y el estado mental en descripción, así como acompañado de una foto. El formato de la historia clínica va a estar disponible en breve en sus áreas de teoría de semiología y áreas de laboratorio. Cualquier duda, ya saben que estamos a la orden. Muchas gracias por su atención.